presentación está denominada Una vida sin pulso, la historia del corazón artificial total. Si tienen alguna pregunta, pueden escribir en el chat. Si es realmente urgente, Grisel me hará el favor de interrumpir la presentación. Y si no, como quiera, tendremos un momento al final de la misma para atender una por una. Los temas abordados el día de hoy pueden ser divididos en 3 grandes categorías. No podemos hablar de la historia del corazón artificial total sin saber por qué existe este tipo de dispositivo y a qué problema está intentando solucionar. Es por ello que iniciamos con conceptos básicos sobre la insuficiencia cardíaca. Debido a la naturaleza del comité que me ha invitado, que es de salud pública, me pareció pertinente darle un enfoque principal hacia la divulgación científica, por qué esta enfermedad es una pandemia, repasando la epidemiología, los retos que esta enfermedad representa, sus comorbilidades y el peso que tienen sobre la sociedad. El trasplante y por qué no es una respuesta definitiva, además de cómo se define, cómo se clasifica, su origen, repasaremos brevemente su fisiopatología y finalmente el predicamento que representa este síndrome. Consecuentemente, una vez entendido el problema, hablaremos sobre la solución que surgió, que son los dispositivos de ayuda circulatoria, sus orígenes, la línea del tiempo, las generaciones de dispositivos de asistencia ventricular izquierda, ventricular derecha, los biventriculares, y ya una vez conocido esto, entraremos de lleno a la historia del corazón artificial total. Parecía que vivimos en un mundo completamente pandémico, donde más de una enfermedad nos afecta a gran escala. Para variar, el día de hoy no vamos a hablar del protagonista estelar, que es el COVID-19, sino que hablaremos de la insuficiencia cardíaca como una pandemia y por qué la debemos entender así. A nivel global, existen 26 millones de personas que padecen de insuficiencia cardíaca y esto sigue en aumento. Esto representa un costo y una carga inmensa para los sistemas de salud por todo el mundo. En el caso concreto de Estados Unidos, se reporta un gasto anual de más de 40 billones de dólares entre gastos directos del sistema de salud e indirectos por pérdida de productividad. En el aspecto de sus comorbilidades, que después volveremos a discutir, la insuficiencia cardíaca no es un evento aislado, sino que siempre estará acompañada de mínimo otra enfermedad, probablemente de naturaleza crónico-degenerativa, la cual contribuye a su vez a la etiología o a la exacerbación de la enfermedad cardiovascular. El 74% de los pacientes con insuficiencia cardíaca sufren de al menos otra enfermedad, una comorbilidad. En esta imagen vamos a tornar nuestra atención hacia datos globales. Podemos observar que esta habla sobre la prevalencia de la insuficiencia cardíaca a nivel global, según datos reportados en el 2014. En Norteamérica, para Estados Unidos representa el 1.9% de su población total. Obviamente, escuchar esto no genera tanto impacto, pero tomando en cuenta que la población de Estados Unidos es más de 328 millones de habitantes, esto nos habla de más de 6 millones de habitantes afectados por la enfermedad. Para poner esto en perspectiva, eso es 2 veces la cantidad de habitantes que hay en el estado de Tamaulipas. En esta misma imagen podemos observar que en un promedio de 1 a 3% de prevalencia se encuentra en países con desarrollo económico avanzado. Dígase Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea, Australia y la superpotencia que ahora es China. En esta otra imagen nos muestra ahora la proporción que existe en la relación a la insuficiencia cardíaca como razón principal de ingreso y el número total de hospitalizaciones por país. Si bien México, como sabemos geográficamente, es parte del bloque norteamericano, aquí decidieron estudiarlo desde parte del bloque latinoamericano. El número total de hospitalizaciones directamente relacionadas a la insuficiencia cardíaca representó el 1.64% para México en su total de hospitalizaciones, ascendiendo a un número de más de 90,000 ingresos. En nuestro mismo bloque encontramos a Chile, que se mantiene cercano en porcentajes, pero obviamente con una población mucho menor, ascendiendo a solamente más de 27,000 personas. Brasil, no solo con una población mucho más grande, sino con un porcentaje también mayor de hospitalizaciones relacionadas a esta enfermedad, siendo más de 230,000 personas las cuales resultan afectadas. En el continente europeo, el Reino Unido menciona que en la información que ellos están proporcionando en este estudio se puede estar subestimando el número de hospitalizaciones, ya que, como lo mencionamos antes, la insuficiencia cardíaca no es un evento aislado, sino que se ve acompañada de una o más comorbilidades. Y en la mayoría de las ocasiones, según su censo, se toma como motivo principal de ingreso una enfermedad
como comorbilidad en lugar del diagnóstico por insuficiencia cardíaca. En este caso concreto del Reino Unido, atribuye que el número de hospitalizaciones sería muchísimo mayor si se trasladaran cierto porcentaje de hospitalizaciones atribuidas a otros diagnósticos, en particular las arritmias, la fibrilación auricular. Esto fue obtenido a través de un análisis del propio Reino Unido, en un estudio retrospectivo, donde se estudiaba el motivo de consulta y la diferencia con el diagnóstico de egreso. Alemania ha reportado un particular incremento del número de admisiones debido a insuficiencia cardíaca, 40% de incremento desde el año 2000 al 2007, siendo ahora la insuficiencia cardíaca la causa más común para la hospitalización en ese país. Ahora, en cuanto al grupo de edad más afectado en los países desarrollados, esta enfermedad representa la causa más común de hospitalización en personas mayores a 65 años. En esta infografía nos muestra una tasa de mortalidad anual, ahora pero por la enfermedad cardiovascular, que puede ser entre muchas variadas comorbilidades de la misma insuficiencia cardíaca en Estados Unidos. Los números llegan a tal magnitud que ahora el Centro para la Prevención y Control de Enfermedades reporta que la insuficiencia cardíaca es la causa de muerte líder para hombres y mujeres de diversos grupos étnicos. Una persona muere cada 37 segundos en los Estados Unidos debido a una enfermedad cardiovascular. Aproximadamente 647,000 personas en este país mueren debido a la insuficiencia cardíaca cada año, representando 1 de cada 4 muertes. De acuerdo a una asociación del American Heart, uno de cada 5 americanos desarrollarán una insuficiencia cardíaca en su vida. En el año 2012 se reportaron más de 6 millones de americanos con esta enfermedad y se estima un incremento del 46% para el año 2030, rebasando más de los 8 millones de afectados. Al principio de la presentación, hablaron sobre los costos directos e indirectos. Aquí hacemos mayor énfasis a estos costos indirectos, que son adicionales. Estos se entiende que son todos aquellos que no están saliendo directamente del bolsillo del paciente o del sistema de salud, pero que de igual manera representan un daño económico, como es la pérdida del trabajo, que por ende ocasiona una pérdida de ingreso al hogar con una pérdida de productividad. Estos últimos dos factores cobran mucho sentido recordar que una característica principal de personas afectadas con esta enfermedad tienden a hospitalizaciones recurrentes. Al estar enfermo, no se puede trabajar. Al no poder trabajar, se pierde el ingreso. Mientras que durante todo este camino, además de no estar produciendo activos, sino que está generando deuda. La muerte prematura no es más que una consecuencia final de esto. Los cálculos de estos gastos indirectos se estiman en $8.2 billones en el 2015 y en relación proporcional al aumento de prevalencia, esta deuda aumentará a $12.3 billones para el año 2030. Las siguientes diapositivas nos mostrarán estadísticas que nos deben hacer reflexionar acerca de la importancia que debe de existir en la relación médico-paciente y del manejo integral que debe recibir una persona. El 70% de los pacientes refiere sí estar consciente de lo que significa su enfermedad, pero solo el 42% entiende verdaderamente la causa detrás de su diagnóstico. El 68% refiere estar de acuerdo en que se trata de un asunto de salud pública, pero solo el 54% puede nombrar correctamente sus signos o síntomas. Como recordamos, puede ser la dificultad para respirar, disnea, disconfort torácico, confusión, tos crónica o sibilancias, edema de miembros inferiores, taquicardia o fatiga, que se encuentran entre los más clásicos. Mientras el cuidador cuida al enfermo, ¿quién se encarga de la salud del cuidador? Debemos recordar que en este binomio de enfermo-cuidador es de vital importancia para una buena calidad de vida junto con la enfermedad. Los cuidadores también llevan una carga emocional y física muy pesada. En esta encuesta realizada a cuidadores y pacientes, se reportaron hallazgos que generan preocupación. Al preguntarles si esta enfermedad les generaba problemas para participar en eventos familiares, mientras que el 65% de los pacientes respondieron que sí, en una mayor proporción, el 82% de los cuidadores reportaron la misma respuesta. Esto habla de que esta responsabilidad va más allá de una relación familiar laboral, sino una enfermedad que verdaderamente afecta al tejido social.
Al preguntarles si se sentían deprimidos como resultado de lidiar con la insuficiencia cardíaca, más de la mitad de ambos grupos respondieron afirmativamente. Mismo caso cuando se les preguntó si esta enfermedad afectaba su capacidad para viajar. Con toda esta información que se les ha brindado, es muy fácil decir que enfrentar la insuficiencia cardíaca es un asunto difícil. Y está bien reconocerlo. Se debe hablar de ello porque al entenderlo podemos iniciar estrategias para solucionarlo. Con datos como los que tuvimos, es razón suficiente para ver por qué esto debe abordarse en un caso integral, donde la salud mental obviamente cobra importancia. El 46% de las personas con insuficiencia cardíaca refieren que es difícil motivarse en su día a día para realizar sus actividades, dígase de la vida diaria o responsabilidades laborales. El 25% refiere que no cuentan con el apoyo necesario de sus allegados. Y obviamente el 40% refiere que vivir con esta enfermedad es caro, hablando ahora solamente del aspecto económico. Ahora, si bien hemos utilizado la palabra carga en múltiples ocasiones, esto no debe de confundirse con que la persona misma sea una carga. No, es la enfermedad a la cual se le debe enfrentar, no a la persona con la enfermedad. A continuación, me permitiré leer algunas frases sacadas de dos estudios diferentes. Uno es sobre cuidados paliativos y otro es una revista de enfermedad cardiovascular. Ambos están enfrentando la insuficiencia cardíaca desde la perspectiva del paciente y otro del cuidador. El paciente lee: no estoy deprimido, al menos no como tal. Es solo un sentimiento pesado, que no es para nada feliz. Nunca sientes que valga la pena vivir esta vida. El cuidador lee: durante la noche, cuando está durmiendo y no lo escucho respirar por un momento, me siento nervioso. Entonces, empiezo a contar los segundos hasta que de repente lo escucho respirar otra vez. Después pienso: oh Dios, una mañana despertaré y él ya no estará aquí. Esto debe de servirnos como reflexión para saber que si bien podemos decir todas las estadísticas, estudiar toda la ciencia que está detrás de una enfermedad, estamos tratando con personas. ¿Qué retos impone esta enfermedad, además de lo discutido? 9 de cada 10 hospitalizaciones de pacientes con insuficiencia cardíaca son debido a una exacerbación de la misma. Esto comparándolo con aquellos que son ingresados y después reciben el nuevo diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Esto nos dice que es una enfermedad completamente diferente al momento del diagnóstico a una insuficiencia cardíaca avanzada en el tiempo. El tiempo de estancia intrahospitalaria no es uno que sea de entrada por salida, sino que requiere de hospitalización, en el mejor de los casos, de mínimo 5 días, siendo el rango promedio de 5 a 10 días. Como lo mencionábamos anteriormente, estas son hospitalizaciones recurrentes. 1 de cada 4 pacientes son hospitalizados entre los primeros 30 días post-alta, mientras que 1 de cada 2 pacientes es hospitalizado dentro de los primeros 60 días post-alta. Hablábamos sobre las comorbilidades. En este estudio realizado por parte del Servicio de Sistema de Salud Medicare, entre sus derechohabientes, la insuficiencia cardíaca fue la enfermedad con el menor porcentaje como diagnóstico único. Además, siendo aquella con mayor porcentaje de 5 o más comorbilidades. Esto cobra mucho sentido cuando hablamos sobre las causas de la insuficiencia cardíaca y vemos que estas mismas, al ser enfermedades crónico-degenerativas, representan otro problema de salud pública con consecuencias fatales. Ante esta información y el problema que representa, una respuesta muy sencilla sería: ¿por qué no trasplantamos a todos estos pacientes? Un nuevo corazón, problema resuelto. Y es una solución un tanto intuitiva, pero este es otro problema completamente aparte por sí solo. Según la organización UNOS, que es una organización donde se comparte la información de donadores y de trasplantes en los Estados Unidos, el año 2019 fue el 9º año consecutivo en el cual se rompe un récord en el número total de donadores en los Estados Unidos, llegando hasta 11.900 donaciones. Esto representa un aumento del 38% desde el año 2014, pero la necesidad de órganos sigue siendo avasalladora. En promedio, 17 pacientes mueren al día esperando por un trasplante. Esto es hablando en general.
a continuación hablaremos particularmente del corazón. Hasta junio de este año 2020, van 8.520 donadores entre cadavéricos y vivos, habiéndose realizado más de 18.452 cirugías de trasplante. En el caso particular del corazón, el año 2019 obviamente también representó un incremento del 4.2% respecto al año 2018, llegando a un total de 3.552 trasplantes de corazón. Cada uno de estos procedimientos representa una nueva oportunidad para vivir, pero como lo hemos mencionado, basta recordar el número de muertes y prevalencia para saber que esto no es suficiente y no debe representar la única esperanza para alguien que padece la insuficiencia cardíaca. Ahora, hemos finalizado con la parte de epidemiología de esta plática. Ahora hablaremos brevemente sobre definiciones, clasificaciones, etiología y fisiopatología. ¿Qué es esta enfermedad? Para empezar, está catalogada como un síndrome. Un síndrome, como recordarán, es un conjunto de signos y síntomas que se presentan juntos y son característicos de una enfermedad o de un cuadro patológico determinado. En este caso, se define como un síndrome clínico complejo que resulta de un impedimento funcional o estructural de las cavidades cardíacas o cualquiera de sus componentes, resultando en la disfunción sintomática del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, puede tener como causa enfermedades que afectan al pericardio, miocardio, endocardio, válvulas, grandes vasos, dígase la aorta, arteria pulmonar, o debido a procesos metabólicos. A manera de ejercicio podemos ver cómo estos componentes también se pueden traslapar y no es que sea que solamente está afectado el pericardio, que solamente está afectado una válvula cardíaca. Un caso hipotético. Un paciente masculino, 64 años de edad, antecedentes de importancia, diabetes tipo 2, hipertensión arterial sistémica de largo tiempo de evolución y mal apego al tratamiento, así como enfermedad renal crónica terminal. Esto, como último, nos da como resultado azotemia, o sea, componentes de nitrógeno que nos están filtrando en el riñón, provocando un aumento en la urea, que nos da como resultado pericarditis urémica. Esto irrita el pericardio, puede generar fibrosis, exacerbando una enfermedad de base de un corazón que ya estaba hipertrófico debido a sus enfermedades de base. Y con este pequeño ejemplo ya involucramos al pericardio con procesos metabólicos donde se afecta el miocardio y endocardio. Además de que mencionamos otras 3 comorbilidades. Es este tipo de ejemplos donde debemos darnos cuenta que desde una perspectiva integral es la única manera en la que se puede abordar a este tipo de pacientes. Ya la definimos. Ahora, ¿cómo la clasificamos? La primera clasificación de la cual me gustaría hablar el día de hoy es una muy sencilla, que se basa en la clase funcional del paciente. Esta corresponde a la clasificación de la Asociación del Corazón de Nueva York. Esta localiza a los pacientes en 4 diferentes categorías basados en qué tan limitados se sienten ellos durante su actividad física. La clase número 1 a la izquierda abarca a aquellos que no presentan limitación en su actividad física. Su actividad diaria no genera ningún tipo de fatiga, palpitación, disnea. La clase número 2 abarca a aquellos que presentan una leve limitación durante su actividad física. Se encuentran cómodos durante el descanso, cuando están en reposo, pero con actividades físicas ordinarias resultan en una leve fatiga, palpitación o disnea. El número 3 representa a aquellos pacientes que tienen una marcada limitación durante su actividad física. Dígase que provocan sintomatología mucho más fácilmente que en la número 2. Finalmente, en la número 4, esta está reservada para aquellos que son incapaces de realizar las actividades de la vida diaria sin presentar sintomatología, presentándose incluso durante el reposo. La siguiente clasificación está basada en la fracción de eyección del corazón. Esto es en base a resultados y guías que nos brinda la American Heart y la Sociedad Europea del Corazón. Si la clasificación está basada en la fracción de eyección, vale la pena definirla. La fracción de eyección, en términos simples, es una medida que se obtiene mediante un estudio llamado ecocardiograma, que se expresa en porcentaje, siendo este porcentaje que representa cuánta sangre está siendo bombeada por el ventrículo izquierdo en cada contracción. Si decimos, por ejemplo, que tenemos una fracción de eyección del 60%,
Esto significa que durante cada contracción, el 60% de la sangre que se encontraba en el ventrículo izquierdo fue bombeada durante este latido. Cada latido expulsa alrededor de 70 mililitros de sangre, y esto cobra mucho sentido cuando ya utilicemos conceptos más finos como el volumen final diastólico, o sea, cuánta sangre hay en el ventrículo izquierdo cuando se encuentra más lleno y relajado, versus el volumen final sistólico, o sea, cuánta sangre queda en el ventrículo izquierdo después de cada latido. El primer volumen diastólico es de 120 mililitros y el segundo, que es el volumen final sistólico, es alrededor de 50 mililitros. Realizando una recta, obtenemos el número de 70 mililitros como promedio. Habiendo dicho esto, vemos en esta tabla 3 clasificaciones. Es la primera columna de la parte izquierda. La primera habla de una insuficiencia, son las siglas HFpEF. Esto es insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección preservada. Anteriormente también se le denominaba insuficiencia cardíaca diastólica. Aquí, como podrán observar, es una fracción de eyección que es mayor al 50%. La que se encuentra al pie de esta primera columna se le denomina, con las siglas HFrEF, se le denomina insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, siendo esta menor al 40%. Y en medio de estas dos encontramos la denominada insuficiencia cardíaca con fracción de eyección en rango medio, citándose entre 40 y 50% de fracción de eyección. Históricamente, los pacientes con insuficiencia cardíaca han sido categorizados en dos grandes ramas, basándose obviamente en la fracción de eyección, aquellos con la fracción reducida y aquellos con fracción reservada. Esta distinción hasta nuestros días permanece muy relevante, ya que dictamina el manejo de diferentes sectores etarios, de edad y de comorbilidades en pacientes con esta enfermedad. Las diferencias clínicas y la respuesta al tratamiento obviamente también muestran diferencias significativas entre estos grupos. Gracias a estudios históricos como lo fueron el Optimize o el ADHERE, nos mostraron diferentes características entre estas categorías, patrones de tratamiento y resultados en pacientes con una fracción de eyección medianamente disminuida, o sea que caían entre estas dos grandes categorías y sugerían que estos pacientes se comportaban diferente a aquellos de las dos grandes ramas principales. Resultó claro que un gran número de pacientes no embonaban al 100% en estas categorías, cayendo, como se dice, en medio. Es así como en 2016 se introduce este término de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección de medio rango, o borderline, que es la que se encuentra en medio. Antes considerada como un área gris y no explorada, el estudio de pacientes en esta categoría ha permitido obtener un mejor entendimiento de la enfermedad. Ahora, pasando a la columna de características en los pacientes, en aquellos con fracción de eyección preservada, esos tienden a ser mayores en edad, pero en una proporción menor de pacientes del género masculino comparado con las otras dos categorías. CAD son siglas para enfermedad de las arterias coronarias. La siguiente columna nos habla sobre los resultados. Y sobre la existencia de comorbilidades y mortalidad. Las comorbilidades obviamente se vuelven más comunes conforme la fracción de eyección se va reduciendo, demostrándose con más signos de más, y esto pasa igual con la mortalidad. La última columna es la que nos habla sobre el manejo médico recomendado. Sé que pueden parecer muchas siglas en esta última columna, pero vamos a ir una por una. La primera sigla, que es ACEI, esto es en inglés, es para su significado en español, que son las inhibidoras de la enzima convertidora de angiotensina. Estos son los medicamentos que tenían enalapril, lisinopril, ramipril. En las siguientes diapositivas abarcaremos sobre la fisiopatología, y estos nombres y medicamentos cobran mucho más sentido. Y es porque podremos identificar en dónde están actuando. El mecanismo de acción de estos medicamentos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, de manera muy resumida, es que bloquean la conversión de una enzima que se llama la angiotensina 1 para que no se convierta en angiotensina 2, afectando así el famoso eje renina-angiotensina-aldosterona. El efecto principal es el que uno esperaría alterar este eje. Disminuye la resistencia vascular de las arterias, incrementa la capacidad venosa, disminuye el gasto cardíaco, así como el volumen intravascular, aumentando la natriuresis, o sea, la excreción de sodio en la orina. Recordemos que el sodio es una molécula que le gusta mucho el agua y que también el agua gusta mucho el sodio, así que a donde vaya el sodio, el agua la sigue. Así que si se excreta sodio, el agua la seguirá, reduciendo así el volumen intravascular.
Estos diversos símbolos en rojo, amarillo y verde de tachas palomitas no son más que niveles de recomendación. La siguiente sigla es ARB. Habla sobre los bloqueadores de los receptores de angiotensina 2, ARA2. Ejemplos son aquellos que terminan en sartán, como en los sartán, valsartán, telmisartán. Su mecanismo de acción se basa en que bloquean los receptores de la angiotensina 2. Estos receptores se encuentran en diferentes lugares, particularmente en la vasculatura del músculo liso, o sea, los vasos sanguíneos, en células corticales de las glándulas suprarrenales y en diversos nervios de estimulación adrenérgica, que se ocasiona al bloquear estos receptores. Una vez más, se altera el eje renina-angiotensina-aldosterona, pero esta vez en otro lugar, ocasionando vasodilatación, producción de aldosterona, ocasionando vasodilatación y producción de aldosterona, que es un mineralocorticoide. O sea, no se produce la aldosterona. ¿Qué es un mineralocorticoide? Al mencionar la aldosterona, es una hormona esteroidea secretada por la zona glomerulosa de la glándula suprarrenal que promueve la retención del sodio en el organismo. Otra vez encontramos a este jugador estelar, que es el sodio. A comparación de los YECAs, donde se promueve la natriuresis, con este tipo de medicamentos se reduce la producción de una hormona que promueve su retención. Al final del día, hay menos sodio circulando. La siguiente sigla habla sobre los inhibidores de los receptores de angiotensina y neprisilina, el ARNI. Este es un medicamento compuesto, donde se incluye el ya mencionado valsartán, más otro medicamento que es el inhibidor de la neprisilina, sacubitril. Para empezar, debemos de saber qué es la neprisilina. Esta es una enzima, es concretamente una metaloproteasa, que se encarga de degradar una hormona muy importante llamada péptido natriurético auricular, cuya es el metabolismo del sodio. El péptido natriurético es activado cuando se detecta un aumento de volumen y es percibido por las paredes de las aurículas. Su acción se resume en que se aumenta la excreción del sodio en la orina. Menos sodio circulante, menor volumen intravascular, menos trabajo para el corazón. La siguiente sigla hace referencia a los beta bloqueadores. Estos son un grupo de medicamentos que pueden afectar diversos receptores. Estos receptores son los receptores beta adrenérgicos, donde las hormonas derivadas de las catecolaminas, diazepinefrina, norepinefrina, van y ejercen un efecto simpático, o sea, respuestas a estrés, aumenta la frecuencia cardíaca y entramos en estado de alerta. Si estos beta bloqueadores van y afectan a un receptor beta 1, los cuales se encuentran en el corazón, disminuirá la frecuencia cardíaca. Mientras que si estos van y afectan a receptores beta 2, que se encuentran principalmente en los pulmones, tracto gastrointestinal o el músculo liso de la vasculatura, bloquean estos receptores y así ayudan al inicio de vasoconstricción, pero cuando se exhibe este mecanismo exclusivamente en el corazón, ayudan a disminuir el consumo de oxígeno. La última columna hace referencia a los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, MRA. Un ejemplo concreto es el de la espironolactona, que si bien sabemos de su efecto diurético, aquí lo importante es su cualidad como antimineralocorticoide. Al afectar a estos receptores, hormonas como la aldosterona, que ya hemos mencionado, no pueden ejercer su efecto. Los niveles de evidencia que nos vienen al tratamiento. En las palomitas que son de color amarillo vemos 2B. ¿Qué significa un nivel de evidencia 2B? Estos que son estudios que, si bien han demostrado resultados benéficos, son estudios que se les denomina cuasi experimentales. ¿Qué significa? Estos fueron estudios donde solo existió aleatorización de ciertas variables, disminuyendo así el impacto del estudio. Por otro lado, cuando vemos a palomitas verdes con un nivel de evidencia 1, esto nos habla de un estudio completamente aleatorizado, donde los resultados también fueron benéficos, de ahí que su significancia estadística tenga más peso. Obviamente, cuando volteamos un escenario más complicado, como la insuficiencia cardíaca con fracción de irradiación reducida, que es la última fila, el manejo médico cuenta con muchas más opciones a disposición del médico y que obviamente están respaldadas con un nivel de evidencia mayor. ¿Qué causa esta enfermedad? A grandes rasgos podemos hablar de 4 categorías. Causas de fondo, las cuales abarcan principalmente a enfermedades crónico-degenerativas como la enfermedad de las arterias coronarias, la hipertensión o la diabetes tipo 2. Las causas fundamentales incluyen a aquellas enfermedades que ocasionan un desbalance en procesos bioquímicos y metabólicos, incrementando el consumo de oxígeno y el daño tisular.
Ejemplos pueden ser la anemia, la tirotoxicosis o la deficiencia de la vitamina B1, que es una enfermedad a la cual se le llama beriberi. Concretamente, la variante húmeda de la enfermedad beriberi, donde la deficiencia de solo esta vitamina puede alterar las enzimas involucradas en la producción de ATP, o sea, de energía celular. Esta es una buena correlación para aquellos alumnos que ya han cursado en el curso de bioquímica. Las causas precipitantes son aquellas que generan insuficiencia cardíaca debido a la progresión de la enfermedad. Ejemplos, tenemos valvulopatías como lo es la estenosis aórtica, que cada vez se vuelve más severa, o en otros casos puede ser también la miocarditis o endocarditis, que pueden terminar involucrando las válvulas cardíacas. Finalmente, en las causas genéticas, como su nombre lo dice, son aquellas relacionadas a alteraciones en los genes que resultan en enfermedad. Ejemplos son la cardiomiopatía dilatada o la restrictiva. En la cardiomiopatía dilatada, como podemos observar en la imagen, los miocitos del ventrículo izquierdo se encuentran completamente sobreextendidos, alterando así una contracción eficiente del ventrículo izquierdo. Fisiopatología. ¿Cuáles son los procesos que nos llegan a desarrollar esta enfermedad? Este tema puede ser entendido completamente al estudiar el famoso eje renina-angiotensina-aldosterona, ya que juega un papel protagonista en la enfermedad. Entenderlo resulta clave y facilita la comprensión de la enfermedad y obviamente su tratamiento. Este sistema se basa en un mecanismo regulador, que al final recibe retroalimentación negativa, es decir, se regula también a sí mismo a base de los productos. ¿Qué tira la primera pieza del dominó? Un grupo especial de células llamadas células yuxtaglomerulares se encuentran localizadas alrededor de la arteria aferente del riñón, o sea, por donde llega la sangre al riñón. Cuando estas células perciben que ha disminuido el volumen circulante, ya es por cualquier causa, que puede ser manifestado como hipotensión, estas células secretan una hormona llamada renina. Esta hormona activa otra hormona circulante que se llama angiotensinógeno. ¿Y por qué se le viene por hormona? Porque necesita someterse a un cambio para convertirse en su componente activo. En este caso, la renina cataliza este proceso de transformación y convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1. Cuando esta hormona pasa por los pulmones, es decir, es convertida por la hormona convertidora de angiotensina y se convierte en angiotensina 2. Y esto es la que se encarga de ir a diversos receptores localizados en diferentes tejidos. Obviamente estimula la actividad simpática cuando se une a los receptores, como mencionábamos antes, de la zona glomerulosa de las glándulas suprarrenales, estimula la producción de aldosterona. Esta a su vez produce una reabsorción de sodio, reteniendo cada vez más líquido intravascular. En las arteriolas provoca vasoconstricción, lo cual ayuda a que aumente la presión arterial. En la glándula pituitaria, concretamente su parte posterior, la neurohipófisis, estimula la producción de una hormona llamada vasopresina, la hormona antidiurética, que genera aún más reabsorción de agua. ¿Qué es lo que pasa en la insuficiencia cardíaca? Es que este mecanismo se ve sobreestimulado, este sistema, ante diversas enfermedades. Algo que debemos de entender es que el origen de la insuficiencia cardíaca es a base de estos mismos mecanismos compensatorios. Por más paradójico que suene, lo que hace que se genere daño es cómo se perpetúa este sistema que, en teoría, es un mecanismo regulatorio, pero que continuándose de esa manera ante estímulos nocivos se vuelve un ciclo deleterio. Tomemos, por ejemplo, a la hipertensión arterial. Obtenemos un aumento de la resistencia vascular periférica, o sea, una vasoconstricción que no se ve. Esto es detectado como una disminución del flujo sanguíneo en la arteria aferente porque la arteria simplemente es más pequeña en su diámetro y esto echa a andar el mecanismo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La persistencia de este estímulo es lo que vuelve a este eje nocivo, provocando cada vez más retención del sodio, provocando así aumento de la presión intravascular, aumentando así la precarga, o sea, cuánta sangre llega al corazón, significando más trabajo. Al inicio, obviamente, como recordarán el famoso mecanismo de Frank Starling, logra sobreponerse a este aumento de la precarga, pero conforme más pasa el tiempo, este deja de ser funcional. Una constante estimulación provoca aún más vasoconstricción, como hemos visto en sus efectos, perpetuando así este ciclo vicioso, lo cual da como resultado un remodelado del ventrículo izquierdo. Se echan a andar mecanismos de apoptosis que rebasan los mecanismos de regeneración del corazón, se crean radicales,
existe una alteración del sistema eléctrico, existe también una alteración de la perfusión, no solo del corazón, sino de los tejidos. Y obviamente todo esto que hemos mencionado es un balance neurohormonal que se sigue continuando y sigue dañando particularmente a los miocitos, las células miocárdicas. ¿Qué predicamento? Tenemos una enfermedad que aún con tratamiento médico continúa avanzando. La opción de trasplante, aunque maravillosa, es muy difícil de llevar a cabo y de cumplir la meta de donadores. Además de que incluso entre todos aquellos que están registrados como donadores, el 60% de estos corazones candidatos para trasplante son determinados inadecuados, ya sea por una enfermedad de base o diversos criterios. Pareciera que es una batalla perdida. El 45% de los pacientes sin necesidad de un trasplante fallecen antes de incluso figurar en la lista de espera. ¿Qué podemos hacer? Bueno, las generaciones contemporáneas no fueron las primeras en preguntarse lo mismo. El primer registro de un prototipo de corazón artificial fue reportado por un periódico canadiense en marzo de 1992. Este prototipo fue encontrado en una momia encontrada en las pirámides de Egipto. Si bien el periódico se encargó de convertirlo en nota amarillista, diciendo que era un prototipo completamente funcional, aún mejor que los que existen hoy, y que incluso atribuyen a una civilización extraterrestre, cuando la noticia ya se somete a un lente objetivo, podemos rescatar que las civilizaciones antiguas también reconocían el gran problema que es la enfermedad cardíaca y trataron de solucionarlo. A partir desde las épocas egipcias, considero que hemos avanzado. A partir de esta diapositiva, abordaremos en la plática el tema en cuestión, desde una perspectiva de divulgación científica. Contando la historia, o dicho de otra manera, contando esto como una historia y dando a conocer los nombres de las personas involucradas en el avance de la ciencia en este rubro, es así como transmitimos el conocimiento a las siguientes generaciones. Es así como la humanidad ha transmitido el conocimiento importante desde tiempos antiguos y particularmente es así como mis mentores me han transmitido la historia de estos dispositivos. En el siglo pasado, iniciamos en nuestra línea del tiempo, en el año 1963 se realiza la primera implantación exitosa de ventrículos mecánicos en un modelo experimental. Este primer dispositivo estuvo a cargo del doctor Domingo Liotta, un médico inventor argentino que cobrará mucha importancia más tarde en esta historia. El dispositivo se basaba en un mecanismo neumático para el bombeo de la sangre. Cuando hablamos de neumático, obviamente se involucra cavidades llenas con aire para generar movimiento, y ese mecanismo también se verá repetido en numerosas ocasiones en esta línea del tiempo. En 1966, el doctor Michael DeBakey, un ilustre y famoso cirujano cardiovascular, realiza la primera implantación de un dispositivo de asistencia ventricular izquierda. Esto fue llevado en unas instalaciones que después se convertirían justamente en el Texas Heart Institute. En 1967 es el año donde se implanta el primer balón intraórtico gracias al ingenio del doctor Adam Kantrowitz. En 1960, corazón artificial total, el primero de su tipo. Este fue realizado por el doctor Cooley, el cual es discípulo del doctor Michael DeBakey, en sinergia con el doctor Liotta. Se implantó el dispositivo que se llamaba Dacron, es el que ven en la imagen al lado de 1969. Este era controlado también de manera neumática, constituyendo una prótesis biventricular, o sea que para poder implantarlo se necesita de remover los ventrículos en el corazón nativo, y eso se nota en la imagen, esas dos cavidades es la cavidad biventricular. El paciente al cual se le realizó este implante tenía 47 años y sobrevivió a la cirugía y con el dispositivo durante 64 horas hasta que recibió un nuevo corazón. Lamentablemente, el paciente falleció posterior al trasplante debido a una infección por Pseudomonas aeruginosa. Este hito, mientras fue realizado en buena fe porque no existía ninguna otra alternativa para el paciente, no fue bien visto por parte del mentor del doctor Cooley, el doctor DeBakey. Toda esta cirugía pasó mientras el doctor DeBakey se encontraba fuera del estado pidiendo fondos justamente para continuar la investigación del corazón artificial. Él mencionaba que el doctor Cooley y Liotta actuaron a sus espaldas y robaron el prototipo de su oficina. Esta pelea fue motivo de noticias amarillistas por todo el país.
y decía, él decía que se lo había robado, pero aún fue el doctor Liotta el principal inventor del mismo. Así que el público principalmente se iba con el doctor Cooley. Esta pelea fue motivo de separación durante muchos años del doctor Baker y Cooley. En 1972 se desarrolla la membrana de oxigenación extracorpórea, un maravilloso invento que, como hemos seguido en la literatura actual, ha resultado muy útil contra la pandemia del COVID. En 1982 es un paso gigantesco para el corazón artificial. Se implanta exitosamente el corazón artificial llamado Jarvik 7. El paciente, y diremos su nombre, es Barney Clark. Él era un dentista que sufría de insuficiencia cardíaca terminal y esta era secundaria a una cardiomiopatía no isquémica idiopática. En resumen, no se sabía qué había causado la enfermedad. Es por este motivo que fue determinado no apto para trasplante. A sus 61 años accedió a ser sometido a un procedimiento de implantación de dispositivo nunca antes implantado en un humano, simplemente por el bien de la ciencia. Un hecho que debe ser aplaudido por su intención generosa y desinteresada. El procedimiento en 1982 fue realizado por el doctor Willem de Vries. Es el que está sosteniendo, se encuentra en medio en la imagen. A su derecha se encuentra el doctor Jarvik, el de camisa de cuadros y corbata. Este procedimiento fue realizado en la Universidad de Utah. El médico dentista Barney Clark sobrevivió durante 112 días, falleciendo debido a neumonía y posterior sepsis. Curiosamente, en la autopsia que se realizó, se reveló que el dispositivo se encontraba intacto, sin trombos, y esto denotaba que el dispositivo no falló, sino que fueron las complicaciones que lo acompañaban las que podían resultar letales. Fue gracias al sacrificio loable de Barney Clark que este dispositivo empezó a recibir una cantidad inmensa de fondos, principalmente privados, para su posterior desarrollo. En 1984 es el año donde hacen su primera aparición exitosa los dispositivos de asistencia ventricular izquierda, y que mientras cumplen una función parecida a la del corazón artificial, tienen diferentes indicaciones y necesitan de un tejido ventricular viable para su implantación. Es en este evento donde el dispositivo Novacor funciona como un puente para trasplante. ¿Qué quiero decir? Eso significa que el paciente sobrevivió a la implantación del dispositivo y el dispositivo sirvió como un puente, compró tiempo hasta que un corazón estuvo disponible para el paciente. Como podemos observar resaltado en amarillo en la línea del tiempo, entre 1980 y 1990, los dispositivos usados, ya sea el corazón artificial o los dispositivos de asistencia ventricular izquierda, funcionaban de manera pulsátil. Posteriormente abarcaremos más a detalle esto. Los años posteriores al 2000 estuvieron repletos de nuevas generaciones de dispositivos de asistencia ventricular izquierda, principalmente los dispositivos HeartMate, los cuales abordaremos más a detalle a continuación. La línea del tiempo obviamente nos servirá de referencia a partir de este punto. Nos enfocaremos en las diferentes generaciones de dispositivos de asistencia ventricular y finalizaremos con la historia particular del corazón artificial. Como mencionaba, al inicio todos estos dispositivos funcionan de manera pulsátil. Suena lógico que al querer inventar un dispositivo que sustituya o ayude al corazón, este tenga que latir. Esto tiene como base que como humanos siempre hemos tratado de encontrar en la naturaleza inspiración para la creación, para la invención. Por ejemplo, los primeros prototipos de aviones trataban de imitar el aleteo de las aves, pero después aprendimos que mientras funciona perfecto para las aves, no era para nada funcional para un avión. Si bien ahora los aviones que vemos el día de hoy no tienen un aleteo, sí tienen un leve parecido en el modelo aerodinámico, así como nuestros inventos siguen teniendo inspiración en la naturaleza. La invención de los primeros dispositivos de ayuda circulatoria no fue la excepción a este proceso de inspiración. Los primeros prototipos fueron pulsátiles, que en retrospectiva resulta obvio ver por qué esto no funcionó. El diagrama que se encuentra a la derecha arriba es de un dispositivo pulsátil. ¿Por qué no funciona esto? Digamos que implantamos el dispositivo, es pulsátil, y lo configuramos a la frecuencia cardíaca mínima, digamos 60 latidos por minuto. Esto obviamente limitaría al paciente en su actividad porque no podemos decirle, ¿sabes qué? Lo tengo configurado a lo mínimo, así que solo puedes caminar y realizar tus actividades diarias sin ningún tipo de esfuerzo. 60 latidos por minuto. Son 3.600 en una hora. En un día, el dispositivo habrá de haber movido sus componentes 86.400 veces, más de 2 millones en un solo mes,
y más de 31 millones de latidos en un solo año. No existe artefacto hecho por el hombre que pueda resistir esa carga de trabajo, sobre todo en el tamaño tan pequeño que es un corazón. Cualquier componente, por más elástico, por mejor polímero que sea, experimentará un desgaste. Y un reemplazo, digamos, de este corazón cada mes de este dispositivo cada mes, no es una alternativa viable tampoco, porque la cirugía es un proceso muy invasivo. Es de ahí que surge esta idea radical de decir, ¿sabes qué? No debe ser pulsátil. No tenemos todavía la tecnología suficiente como para que sea de esta manera. Cambiémoslo a un flujo que sea más amable con el dispositivo, pero que aún cumpla la función de un corazón. Un flujo continuo. Así se eliminaba la fricción de los componentes, pero significaba cambiar por completo la fisiología humana y todo lo que conocemos. Es así como los dispositivos de flujo continuo, ya sea el dispositivo de asistencia ventricular izquierda o el corazón artificial, representan toda una nueva rama de la ciencia, porque desafían al ya establecido modelo humano. Al día de hoy seguimos aprendiendo de los cambios fisiológicos que ocasiona el flujo continuo. Tuvimos que aprender y seguimos aprendiendo una nueva manera de existir. La primera generación estuvo compuesta de dispositivos ventriculares, estuvo compuesta por los dispositivos ventriculares de asistencia ventricular izquierda, derecha y aquellos denominados de asistencia biventricular. La primera generación de LVADs, por sus siglas, mostraron resultados prometedores. En el estudio histórico REMATCH se demostró que la marcada diferencia entre pacientes, se demostró la marcada diferencia que existía entre pacientes que padecían insuficiencia cardíaca terminal, que recibían un manejo médico exclusivo, y aquellos que fueron sometidos a la implantación de dispositivos de asistencia ventricular. Los resultados fueron abismales. La supervivencia al año fue de 25% versus el 51%. Más del doble de pacientes sobrevivieron cuando fueron implantados con uno de estos dispositivos. En 2011 se reportó una supervivencia de hasta el 85% durante el primer año en pacientes implantados con un LVAD como puente para trasplante. Eso, como ya había mencionado, es comprar tiempo básicamente hasta que un corazón se encuentre disponible. Aquí podemos observar una radiografía de un paciente implantado con un dispositivo de primera generación. Vaya tamaño. Los dispositivos también de esta primera generación, pero de asistencia ventricular derecha, surgen a partir de que el 50% de pacientes con un LVAD desarrollarán una insuficiencia, pero del corazón derecho, siendo los escenarios más comunes el infarto agudo de miocardio, tromboembolia pulmonar, hipertensión pulmonar o miocarditis, llegando así como un complemento para esta población que sufre ahora de una insuficiencia, pero del corazón derecho. Los dispositivos biventriculares son inventados para aquellos pacientes que desde el principio cuentan ya con un fallo total de ambos lados del corazón, izquierdo y derecho. Aunque es mínima la información, está documentado que existe recuperación miocárdica en pacientes implantados con ese dispositivo, algo nunca antes visto. Al liberar el corazón completamente de su carga, porque se está liberando a ambos lados, da pie a una recuperación que sí existe, pero es muy limitada. Obviamente, en sus limitaciones se encontraba su gran tamaño y una necesidad de una fuente de poder adecuada. La segunda generación de LVADs fueron realmente revolucionarios cuando se comparaban con sus antecesores. La primera generación fue caracterizada por un gran tamaño, ser ruidosos, recordemos por esta característica de ser neumáticos, y también que presentaban un desgaste inminente por su pulsatilidad, mientras que en la segunda generación fue de solamente un séptimo del tamaño, un cuarto del peso. Esto es un cambio radical en su diseño y llegó junto con el flujo continuo. Aquí mostraré una animación de un dispositivo de primera generación. Obsérvese cómo este va directamente al ventrículo izquierdo, pasa por una cavidad pulsátil de un dispositivo de asistencia ventricular izquierda de primera generación y va hacia la aorta. Este segundo video es ahora una animación, pero de un dispositivo de asistencia ventricular izquierda de segunda generación. Voy a adelantarle un poco. Aquí.
No sé cómo son más pequeños y a cómo se comporta con flujo continuo. Sus componentes de contacto al tejido, como podemos observar, son de diferente material por donde está pasando el propulsor. Una vez más, va del ventrículo a la aorta. La tercera generación de estos LVADs representa lo último en tecnología. Se ha tratado de aprender de los errores anteriores. Todos ellos son de flujo continuo centrífugo, algo que apreciaremos en una animación a continuación. Y no existe fricción entre sus componentes gracias a la incorporación de levitación hidrodinámica o de levitación magnética. Estos son de menor tamaño, completamente menos ruidosos, y si bien la tasa de infección continúa siendo elevada, es menor comparada a sus predecesores. Aquí el video. Y aquí podrán observar, toma mucho más sentido cuando decimos que es un flujo continuo y centrífugo. Los componentes que se encuentran dentro de la bomba no están en fricción uno de otro, sino que es gracias a la levitación hidrodinámica como en este dispositivo que no existe fricción. Aquí va del ventrículo izquierdo a la aorta ascendente. Obviamente esto va después acompañado de una línea de poder que debe salir, se hace una tunelización a través del abdomen para una interfaz usuario y también para la fuente de poder. Aún con todo lo mencionado en los avances en las diferentes generaciones, persisten las complicaciones. La más común es la infección de los sitios, como mencionaba, por donde pasan las líneas que alimentan el dispositivo hacia la interfaz, seguidos por trombosis, ya sea encontradas dentro del mismo dispositivo o de la cavidad cardíaca, las hemorragias gastrointestinales, como es en la viñeta C. Estas, ¿por qué surgen? ¿Por qué un dispositivo de asistencia ventricular que está cambiando el flujo podría generar una hemorragia gastrointestinal? No están conectados. Bueno, a partir de los cambios de presión que se generan por un dispositivo de asistencia ventricular, esto no es amable con el lecho vascular debido a un flujo potente creado por el dispositivo, dando pie así a la creación de fístulas arteriovenosas, que principalmente en el sistema gastrointestinal, y estas son frágiles, como lo sabemos, y son dañadas fácilmente. Si hablamos de trombosis, esto también obviamente puede ir acompañado de eventos cerebrovasculares que también representan una complicación importante con estos dispositivos. Ahora, acercándonos ahora sí al final de la presentación, hablaremos de la historia personalizada del corazón artificial, inicialmente, particularmente del cual fue definido, llamado Jarvik en sus inicios. 1950, el Dr. Kolff, uno de los pioneros, emigra desde Holanda hacia Estados Unidos a Cleveland Clinic. En 1957, este Dr. Kolff se une al Dr. Akutsu, logrando implantar su primer prototipo llamado Plastinol. Esto fue implantado en un modelo canino, el cual sobrevivió durante 90 minutos. 1963, esto es un dato que es extraño, pero les prometo que es verdad. Paul Winchell, él era un ventriloquista, el cual fue la persona que patentó el primer diseño de un corazón artificial total. Esto, y también como dato aún más curioso, lo hizo asistido por el doctor Heimlich, el inventor de la maniobra de Heimlich. Después de esta vida como inventor, Paul Winchell se dedicó a su vida bajo el ojo público como ventriloquista y como también en sus papeles de televisión, y se dio incluso la patente para el Dr. Kolff, el Dr. Akutsu y el Dr. Jarvik para que ellos patentaran ahora sí su corazón artificial total, porque los diseños, como mencionaba el Dr. Heimlich, eran muy parecidos. Esto hace pensar si realmente las grandes mentes se dedican a diferentes cosas en las que encuentran placer. Ventriloquista, inventor. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si hubiera permanecido como inventor? En 1967, el Dr. Kolff se traslada a la Universidad de Utah, trabajando con él el Dr. Juan Goethe. También en el 67 ocurre el primer trasplante por parte del Dr. Chris Bernard en Sudáfrica. Este fue un hito para la humanidad, siendo el primer trasplante
de corazón exitoso en humanos. Esto habla de que incluso antes de que hubiéramos realizado el primer trasplante, ya estábamos tratando de solucionar este problema. En 1971, esos tres personajes, como ya hemos visto en una foto en la primera línea del tiempo, a la izquierda el Dr. Olsen, a la derecha el Dr. Jarvik y en medio el Dr. Debris. Aquellos que trabajarían en sinergia para crear el prototipo del Jarvik 7, el primer corazón artificial. En 1973, el bovino Tony sobrevive durante 30 días con el corazón Jarvik 5, también el denominado el corazón Colt. En 1976, el bovino Abebe vive por 184 días con el Jarvik 5 también. En el 81, pocos años después, el bovino Alfred Lord Tennyson vive durante 268 días con este mismo modelo. Aquí fue, a partir de estos resultados, desde el 73 al 81, cuando la compañía se siente suficientemente confiada para ir a la FDA y pedir la aprobación de su dispositivo para empezar ensayos clínicos. En el 82, como habíamos mencionado, el sacrificio loable del médico dentista Barney Clark sucede y vive durante 112 días. En 1984, William J. Schroeder vive durante 620 días con el Jarvik 7. Hasta ese año, hasta el momento de su fallecimiento, fue la persona que había vivido durante más tiempo con un corazón artificial funcional. En el 85, el doctor Copeland, que se había unido al equipo de Jarvik, implanta el Jarvik 7 como puente para trasplante en un paciente joven de 25 años llamado Michael Drummond. El puente para trasplante sí fue exitoso y tuvo suficiente tiempo para esperar. En el 2001 se consolida ahora sí la compañía denominada SynCardia Systems, formado por el Dr. Slepian, Richard Smith y el Dr. Copeland. Esto fue principalmente gracias a fondos privados. Es de aquí donde también viene una importancia e invitación a las nuevas generaciones, en que si no se encuentran los fondos públicos, es la iniciativa privada la que se tiene que voltear a ver. Creando esto se crea competencia que también estimula a la economía, a la creación de nuevos dispositivos. En el año 2004, hasta ese momento se le denominaba el corazón CardioWest, recibe la aprobación de la FDA y es el primer dispositivo en obtener la aprobación de la FDA. Ahora cambian su nombre al que permanece hasta este día, que es el corazón SynCardia. En el 2008 también nos sucede otro hito cuando Medicare y Medicaid en los Estados Unidos aprueban la incorporación de la implantación de corazones artificiales en sus pólizas de seguro médico. Esto, aunque puede parecer un dato menor, es básicamente un país reconociendo el problema que existe en el país y brindando los recursos necesarios para pelear contra ellos. Aquí una pequeña animación de cómo funciona el corazón SynCardia. Sigue manteniendo una naturaleza neumática, al menos en esta animación, y vemos cómo sigue siendo un dispositivo biventricular para el cual se tienen que remover los ventrículos nativos. Este es un video proporcionado por la compañía SynCardia. Los ventrículos ya no están y estos nuevos ventrículos sintéticos son los que se encargan de llevar a cabo el trabajo del corazón. Pros y contras. Obviamente con el corazón artificial total, sabemos que por ser una cavidad dual, es mucho más estable con la circulación pulmonar porque tiene una cavidad específica para el corazón derecho. Pues son sus cavidades independientes y obviamente su simplicidad. Si bien un mecanismo neumático puede parecer arcaico, por su simplicidad y no representar tantos componentes eléctricos, es mucho más accesible, tanto para el momento de la cirugía como para el paciente. Los contras, obviamente, hay criterios muy estrictos para este tipo de implante, desde el diámetro, la distancia anteroposterior del tórax, también el volumen que pueda soportar el tórax, el potencial de infección hasta ese día persiste, continúa siendo un problema, así como los dispositivos de asistencia ventricular izquierda. Y obviamente están anclados a una consola que debe proporcionar poder, lo cual también limita la movilidad del paciente, algo que no debemos de menospreciar o de incluso subestimar. El hecho de no poder moverte para realizar tus actividades diarias
afecta la calidad de vida. Obviamente existen áreas a mejorar. ¿Qué áreas a mejorar existen? Voy a hablar de dos. La biocompatibilidad es la primera. Ante la persistencia de infección, hay nuevos enfoques que se están abordando. En este estudio realizado en el 2012, de los primeros en su clase, querían saber cómo minimizar el rechazo por parte de estos dispositivos. No solamente del dispositivo mismo, sino de las cavidades que se encuentran dentro del dispositivo y también de sus líneas de poder. Se plantearon la hipótesis de que recubrir todas estas áreas con pericardio descelularizado brindaría un andamio para que el propio organismo vaya, detecte a esta área, como se dice, virgen, y con las propias células de su organismo no inicie una respuesta inflamatoria contra esos componentes, sino que empiece a repoblar este terreno fértil y así no existe ningún tipo de rechazo y por ende infección. El método en este estudio utilizado fue relativamente simple, donde tejidos porcinos y bovinos eran obtenidos dentro de un periodo de 2 horas post-mortem. Estos componentes cardíacos eran descelularizados y enriquecidos con glucosaminoglucanos para posteriormente ser expuestos a fibroblastos previamente cultivados y ver si estos anclaban al tejido descelularizado. En este corte histológico, en la primera parte A, es un pericardio bovino basal. Todavía no se le somete a ningún tipo de procedimiento, solamente se había sacado del animal. En la viñeta B podemos ver cómo ahora está descelularizado. No se le ha enriquecido con glucosaminoglucanos, ni se ha expuesto a fibroblastos. Y es en la viñeta C donde muestra la importancia de este estudio. Cuando ya había sido enriquecido con estas moléculas y se le expuso a fibroblastos, los fibroblastos en la superficie llegaron, se anclaron y empezaron a crecer. ¿Esto qué significa? Si somos capaces de tomar, digamos, el pericardio descelularizado y agregarlo a este tipo de dispositivos para que recubran las cavidades internas, obviamente sin obstruir el flujo, esto ayudaría inmensamente a la respuesta inflamatoria que se genera al rechazo de dispositivos y puede disminuyendo la tasa de infección, un problema que es gigantesco con este tipo de dispositivos. Y el segundo reto del cual quiero hablar es obviamente el tamaño. Como mencionaba, los criterios de implantación son muy estrictos y obviamente el tamaño de la cavidad torácica del paciente toma un papel principal, así como del tejido ventricular viable y también de los grandes vasos con los cuales se pueda trabajar. El tamaño ya está siendo atacado en este aspecto por dos grandes compañías. En Alemania tenemos a Reinhardt y en Australia a Vivacor, ambos siendo diseñados para poblaciones pediátricas y también para un sector femenino que tienden a ser menores en tamaño. Conclusiones. Los retos siguen ahí. El tamaño, la fuente de poder, la durabilidad, biocompatibilidad, el manejo de la articulación, no se diga, continúan siendo obstáculos para el desarrollo total de esta tecnología. Pero si algo hemos aprendido de esta historia y de la humanidad es que tendemos a ir mejorando cada vez más cuando se refiere a dispositivos. Un claro ejemplo es la historia del celular, de cómo empezaron a ser, no solamente empezaron siendo dispositivos muy grandes, toscos, difíciles de llevar de un lado a otro y que solamente tenían acceso a las personas de un sector socioeconómico alto, hasta el día de hoy, donde son mucho más pequeños, una movilidad increíble, lo puedes llevar prácticamente a cualquier lugar y que también está disponible para un mayor sector de la población. Si bien puede considerarse un privilegio, es un privilegio al cual muchas personas tienen acceso porque ya es parte incluso de nuestra vida diaria. Y eso es lo que se intenta hacer con este tipo de dispositivos, que esté accesible a más sectores de la población porque tienen un menor. Estas áreas de desarrollo biomédico necesitan de más y nuevos científicos que se dediquen a estudiar estos problemas. Consideren esto una invitación abierta para adentrarse en este mundo de la creación de dispositivos. Para finalizar, me gustaría decir una frase del director del centro de investigación en el cual estoy, que es el doctor Fraser, uno de los pioneros en el desarrollo de este tipo de dispositivos. Dice: el sello de la naturaleza del flujo pulsátil de la sangre ha sido permanentemente alterado con la introducción del flujo continuo. Hasta ahora, la naturaleza ha tolerado el flujo continuo de la sangre
en la circulación mamífera. Sin embargo, esta es una fisiología totalmente nueva y debemos de abordarla de maneras totalmente diferentes a aquellas del pasado. Debemos de liberar nuestra mente de las viejas máximas de la fisiología clásica para así mejorar adecuadamente las complejidades fisiológicas que trajo consigo el flujo no pulsátil. El desafío al que nos enfrentamos no es para menos. Estamos intentando reemplazar al corazón, un órgano que ha sido sometido a cientos de miles de años de evolución. La mayoría de todos aquellos que osan llamarse Homo sapiens sapiens cuentan con el mejor modelo existente de un corazón, adaptado y completamente funcional desde antes de salir del vientre hasta el momento de nuestra muerte, abarcando todas aquellas actividades que se encuentran en medio de estos extremos. Personajes a lo largo de más de medio siglo, son hombres y mujeres, se han adentrado más allá de los límites de lo conocido y han regresado con nuevo conocimiento para seguir empujando estas paredes, para seguir parándonos sobre hombros de gigantes y ver más allá. Es por eso que es importante contar ese tipo de historias, que se realicen este tipo de pláticas. Debemos de divulgar los avances que ocurren en el mundo todos los días, sobre todo a países como el nuestro, donde no tenemos un acceso tan fácil a ellas. Estas historias y la manera de contarlas sirven para crear conciencia e inspirar a nuestra generación y a las que vienen. Nunca sabemos qué frase o pedazo de información que compartimos logrará crear un impacto en alguien o qué tan lejos lo podrá llevar. Este mundo, ahora a manera de reflexión, ya se ha encargado de recordarnos lo frágil que es el proyecto humano, cómo nuestros cimientos aparentemente sólidos resultan estar construidos sobre arena. El microorganismo más pequeño que existe, un virus, ha puesto en pausa todo el mundo. Nos ha mostrado que no hemos invertido lo suficiente en lo que importa, tanto en el sector económico como en el sistema de salud. Y así como este mundo ha hecho su movimiento, ahora nos toca a nosotros, todas las generaciones vivientes, hacer el nuestro. Somos responsables de los procesos biológicos que trajeron esta nueva pandemia y es nuestro deber, al ser la especie más avanzada de este ecosistema, encontrar una solución. Contamos con un maravilloso órgano que es nuestro cerebro, el cual es el único del cual tenemos certeza que participa entero, porque al mismo tiempo de que el cerebro se describe a sí mismo, también describe el universo que lo rodea. Nuestra especie es la única que ha podido voltear a ver el abecedario básico de la vida, nuestros genes, entenderlos, analizarlos e incluso editarlos. Richard Dawkins mencionaba que somos portadores de un gen egoísta y que por consecuencia nacemos así. Está encriptado en nosotros. Enseñemos entonces generosidad y altruismo. Entendamos qué es lo que nos hace actuar de esa manera y alteremos su diseño, algo que ningún otro ser viviente o especie hasta este día aspira a hacer. Las noticias se han encargado de repetirnos todos y de cada uno de los días que se acercan tiempos difíciles. Pero ¿cuándo fueron fáciles? Si de todo lo hablado el día de hoy deciden quedarse con un solo aprendizaje, que sea este: maravíllense con el conocimiento, entiéndanlo, estudiemos y estudiemos hasta el cansancio. Aspiremos a la excelencia, no con el afán de colgarnos títulos y medallas. Hagamos ciencia alimentada con curiosidad, pero dirigida para el bien común. Apasionense, todo aquello que los intrigue, dejen que los atrape, en verdad, síganlo. Y si es difícil, qué mejor situación, todo lo fácil ya se hizo, solo queda aquello por lo que vale la pena esforzarse. Intenten, prueben nuevas disciplinas y perspectivas, equivóquense todos los días, simulen las situaciones más difíciles para no repetir los mismos errores en el momento crítico. Es en el error donde, al menos yo, he encontrado el mayor conocimiento. Dejen a los genios, a los prodigios en donde están, en su propio pedestal. Nosotros, los que nos encontramos a nivel de tierra, nos tenemos que enfocar en seguir mejorándonos todos los días. Vuelvan de la excelencia una decisión y decídanla todos los días hasta que se convierta en un hábito. Vuélvanse un faro guía y dejen hecho camino firme para los que vienen detrás de nosotros. El mundo, créanme, ya está lleno de suficientes charlatanes, terraplanistas y antivacunas como para que los demás no aprovechemos nuestro potencial. Nosotros no somos nuestro universo interno y nosotros no somos las ideologías que no actuamos en el mundo. Nosotros somos lo que actuamos en el mundo. Nosotros somos nuestro efecto en el mundo. El tiempo se encargará de juzgarnos ante el carácter de nuestras decisiones, ante los problemas de hoy. Es momento de hacer nuestro movimiento. ¿Cuál será tu respuesta ante el juicio de la siguiente generación? Muchas gracias.